Saludo mis hermanos responsables de cada grupo de cuidado, responsables de desarrollar los temas que vamos a comenzar a introducir a partir del 1 de febrero en los grupos de cuidado. Antes de comenzar a desarrollar el primer tema, el tema de la primera semana, quisiera dar unas pequeñas recomendaciones a todos los hermanos que tienen la responsabilidad de exponer ante los miembros del grupo el desarrollo del tema. Esta es una nueva experiencia que va a comenzar a tener como responsables, como maestros, porque en realidad son maestros de la palabra. El hecho de que los hermanos comiencen a tener un plan de lectura, sabemos que muchos no tienen no tenían esa costumbre, quizás otros sí, y esperemos que eso sea la mayoría. Pero el hecho de que los hermanos comiencen a tener un contacto a diario con la palabra, eso va a crear en ellos inquietudes, preguntas, incógnitas, para los cuales usted debe estar preparado. Por lo cual yo le sugiero que si usted no tenía un hábito de lectura de la palabra, eh, lo asuma en una mejor manera o en una manera más amplia que el que se está exponiendo. Me explico. Si usted leía menos cantidad de capítulos o de contenido de la palabra del que está en el plan que se está dando, como maestro yo le sugiero que usted lea un poco más, porque la exigencia del alumno, de los alumnos, de los hermanos que están en el grupo, va a crecer. Y usted tiene que estar preparado para eso. No tenga temor. Sabemos que en la palabra del Señor dice que nosotros podemos pedir sabiduría a Él y Él nos la va a dar abundantemente porque Él no la niega a ninguno de los que se la pidan. ¿Ok? Entonces pidamos esa sabiduría al Señor, que el Señor nos hable en su palabra. Y debemos estar preparados, por eso le digo. Y es muy importante que usted lea el tema. Acá yo voy a desarrollar con ciertos rasgos, con cierta información que no está escrita. Pero usted abunde en la palabra, principalmente con la palabra. Cada tema tiene sus subdivisiones y cada subdivisión tiene o está sustentado por lo menos con un versículo bíblico. O sea, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la palabra. Algo que va usted a notar en esta serie, o vamos a decir, en este plan que vamos a desarrollar durante el año, es que las enseñanzas van a ser extraídas exclusivamente de la palabra. No es un tema que vamos a desarrollar y nos vamos a apoyar en un versículo bíblico. No, vamos a extraer de la palabra la enseñanza. ¿Ok? Entonces, por eso usted puede dominar el tema con tranquilidad. Y yo le sugiero que si dispone de tiempo, y ese es el deber ser, que pueda disponer un poco de tiempo para preparar la clase, para que usted, además de la cita del versículo que está aquí, que lleva cada subtema, usted pueda buscar otro versículo de apoyo, bien sea con una concordancia, los medios digitales que con los que contamos ahorita tienen esa facilidad que usted en buscar en esas aplicaciones de Biblia puede conseguir otro versículo que le apoye en el tema que está desarrollando, sin expandirse mucho para no salirse, porque se corre el riesgo también de salirse del tema. Simplemente con un apoyo más si es necesario, si usted lo considera necesario. ¿Ok? Entonces, fíjense, la temática, insisto, voy a insistir en lo siguiente, que ustedes estén pendientes de que los hermanos hagan o cumplan con la lectura. Eso lo pueden hacer preguntándole 1 o 2 días a la semana, durante las primeras 2 semanas, 3 semanas del plan, y luego ustedes quizás una vez a la semana o en el día de reunión usted se va a dar cuenta, porque ellos deben responder también las preguntas que están allí en esta guía. Pero es importante que mantengamos esa motivación en los hermanos y
esto va a lograrse de forma de que si nosotros podemos mantener esa motivación los primeros meses, eso después va a rodar fácilmente y después va a ser algo que los hermanos lo van a hacer cotidianamente y va a ser muy positivo. Bien, en cuanto a lo que nos toca en el día de hoy, vamos a hablar y vamos a desarrollar el primer tema de la semana del 1 al 7 de febrero, que nos habla acerca de la promesa cumplida. ¿Okay? ¿Y de qué se trata este tema? Bueno, bíblicamente nosotros recibimos, la humanidad recibió una promesa de parte del Señor. Ahora, eso tiene un trasfondo mucho más allá. Vemos que el versículo que sustenta este punto, que dice, todo obedece a un plan trazado desde el inicio de los tiempos. Es el versículo en Mateo 25:34, que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí Jesús estaba explicándole a los oyentes de ese momento que en la venida del Señor Él va a llamar a los que son de Él, a los salvos, ¿verdad? Y los va a invitar a entrar a ese reino que Él preparó, imagínense, desde antes de la fundación del mundo, o desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto era un plan trazado por el Señor, esa Trinidad allí, actuó de forma para darle forma, vamos a llamar así, a ese reino que Él preparó para cada uno de nosotros. O sea, que ese era un plan que no es nuevo, es un plan que no nació de algunas circunstancias, no, sino que fue algo planeado desde antes. Fue planeado desde la fundación del mundo. O sea, este reino fue hecho para nosotros. ¿Ok? Entonces, vemos que el Señor preparó este reino desde la fundación del mundo, desde que, bueno, que antes ni siquiera usted y yo naciéramos, y lo ha hecho todo para el disfrute de cada uno de nosotros. El hombre fue creado perfecto por Dios para disfrutar precisamente de todo este reino que había sido creado para él. Ahora bien, ¿qué pasó? Hubo un pequeño problema, todos lo conocemos, ¿verdad? Ese pecado que entra luego con esa desobediencia de Adán y Eva, que provocan la caída o trastocan la intención buena de ese reino. Y al caer el hombre en pecado, ¿verdad? Perdió todo lo bueno que poseía ese reino para él. Y esto, el hombre pasó de ser una criatura con una naturaleza bien establecida por el Señor a tener una naturaleza caída que lo lleva al pecado y en consecuencia fatal, al final, es la muerte, ¿verdad? Y que esto ha sido sentenciado o fue sentenciado por el mismo Señor cuando le dice, pues el polvo eres y al polvo volverás. No era el fin del hombre volver al polvo, era una vida eterna en gozo con el Señor. Por la entrada del pecado sucede esto y hasta la misma naturaleza es sometida a este tipo de trastorno. ¿Okay? Junto con el hombre, también la naturaleza recibe esas consecuencias de maldición, de pecado. Y no puede ser de otra manera, pues porque imagínense, el hombre con una naturaleza caída afectaba también, afecta, o esa decisión afectó todo su entorno, lo que se llama pues que esto tuvo unas consecuencias cósmicas, todo el cosmos fue influido por esta entrada del pecado y fue sometida la naturaleza también a la maldad. Y vemos cómo este error tuvo esas consecuencias, ¿verdad? Y todo fue afectado. De hecho, hay un dato muy curioso. Y en la Biblia podemos conseguir cuando se nombran a los espinos y cardos. Recuerde que el Señor le dice, espinos y cardos producirá la tierra. No dice que Él estaba creando. Recordemos que toda la creación de su palabra fue creada. Buena, en gran manera, dice el mismo Señor en Génesis. Pero los espinos y cardos no fueron creados por Él. Fueron consecuencia de esa naturaleza
mala. Igual como es el hecho de que aparecieron en el hombre, en la raza humana, todas esas enfermedades y malformaciones. Eso no es la creación de Dios, sino una creación de Dios afectada por el pecado. Entonces, esa caída del hombre afectó todo, hasta la misma naturaleza. Y vemos que los espinos y cardos en toda la Biblia sirven de comparación para hacer referencia, mejor dicho, a lo malo, a consecuencias negativas en la vida del hombre. Ese es el primer punto de este tema. Vamos al segundo punto, que dice, a través de toda la Escritura vemos el plan de Dios para traer salvación a sus hijos. ¿Ok? Fíjense. Y que el plan de Dios era traer a su hijo para salvación. Vemos que Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Acá apenas el hombre peca y es destituido de esa gloria del Señor. La consecuencia, o mejor dicho, el castigo inmediato que debió recibir el hombre era la muerte. Pero Dios, siempre mostrando su gran misericordia, establece una oportunidad al hombre y ofrece de una vez la vía para que él reciba esta oportunidad. ¿Y cuál fue? La promesa de un Salvador, la promesa de un Redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces por acá le dice de una vez, la simiente de la mujer, de allí vendría ese Salvador que proveería entonces a la humanidad de salvación. El Señor promete a la humanidad un Redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente, acabando con el pecado, lo que hizo Jesús en la cruz. Vemos que Génesis 49:10 nos dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se le congregarán los pueblos. Estas palabras las dijo Jacob antes de morir, dando la bendición a sus hijos. Y vemos que estas palabras se las dice a Judá. De la tribu de Judá, de las descendientes de Judá, viene el Señor. Y cuando hablamos de esta palabra, Silo, estamos hablando de que su traducción quiere decir aquel a quien le pertenece el centro, y también sirve o se traduce como una palabra derivada hacia la paz. ¿Quién es el rey de paz? ¿Quién es el príncipe de paz? Jesús, ¿verdad? Entonces, vemos que desde allí, desde el principio, entonces comienza a ser anunciado el Señor Jesús como la esperanza de redención de la humanidad. Una humanidad que fue creada, una creación que fue hecha perfecta, que cae en desgracia por el pecado del hombre, pero que obtiene entonces una promesa de redención en Jesús. Y vemos que entonces es anunciado desde el principio. Tercer punto, Jesús es anunciado por los profetas. Vemos que Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas anuncia la llegada de este Salvador, ratificando la descendencia y la proveniencia de este Salvador de la tribu de Judá, como estaba ya planeado desde los días de la eternidad. Y fíjense que él mismo lo plantea allí. Todo estaba planeado, porque dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una corroboración más de que este plan estaba ya estructurado, hecho por el mismo Señor, desde el inicio de los siglos, o sea, desde mucho antes de que nosotros pudiéramos pensar ser beneficiados por él. Isaías 9:6-7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El anuncio del Mesías, que vendría por parte de los profetas, desarrolló en el pueblo de Israel una gran expectativa que mantuvo esa esperanza por mucho tiempo. Ese pueblo
a través de los siglos mantuvo esa esperanza de ese regreso, de ese Mesías, pero lamentablemente la mayoría de ese pueblo, principalmente la clase dominante, esperaba un Mesías que fuese un liberador político y social, no un Mesías como era y estaba establecido para salvación de la humanidad, para la salvación espiritual, para la salvación eterna de la humanidad. Entonces, ellos esperaban era eso. Y ese grupo, más que todo representado entre los maestros, escribas, fariseos, desviaron el verdadero sentido del regreso del Mesías y esperaron entonces siempre un salvador político. Y esta enseñanza permeó hasta las clases más bajas, y eso lo podemos ver y notar cuando en Hechos los discípulos, después que Jesús resucita y antes de que ascienda, le preguntan, mira, ¿y cuándo vas a restablecer el trono caído de Israel? O sea, ellos esperaban todavía, que no se habían dado cuenta de que Jesús había venido a liberar al hombre era del pecado y a la humanidad darle esa esperanza de salvación eterna, sino que ellos esperaban y pensaban que era una liberación política y social. Mas Jesús vino a libertar al hombre del pecado, de las garras del pecado y de la muerte. Y hay un detalle bien interesante que debemos ver. En el final del versículo 7 de Isaías 9 dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, es como una garantía establecida de que esto sucederá. ¿Por qué? ¿O qué iba a suceder? Porque el mismo Señor era el que estaba dando como garantía su celo, su empeño de dar salvación al hombre, como la garantía de que esto iba a suceder realmente y sin ninguna dilación. Vemos que viene el siguiente punto que dice anuncio y nacimiento de Juan el Bautista. Es algo muy importante la presencia ahora, el nacimiento y la presentación de Juan el Bautista, porque era quien venía a preparar el camino del Señor. Fíjense que Isaías 40, del 1 al 3, dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es el anuncio de Isaías de un hombre que vendría antes del maestro a abrirle camino, a preparar espacios para el Señor. Y vemos que en Lucas 1, del 3 al 17, se anuncia por parte del ángel a Zacarías que tendría un niño, un hijo, ¿verdad? Y que este hijo iba a traer entonces un anuncio preparatorio para la llegada del rey. Y fíjense que es bien interesante cuando se anuncia de parte del profeta, ¿verdad? Que él era quien debía preparar el camino para el Señor. Que en la antigüedad, antes de que un rey llegara a un pueblo o a una ciudad o a cualquier sitio, antes de que él se desplazara, se enviaba una comitiva para que preparara el camino, no solamente hiciera los preparativos de llegada al sitio, sino para que el camino realmente, o sea, literalmente, el camino por donde transitaría, bien sea la carreta, el carruaje o el caballo, por donde iba ese rey, fuese preparado, fuese alisado, fuese aplanado de forma tal de que este rey no tuviera muchas complicaciones, ¿verdad? Y tuviera un viaje, un traslado cómodo. Entonces, esa comitiva pasaba antes, y ese fue el trabajo que hizo Juan el Bautista. Por eso es que se le dice, ¿verdad? Preparar el camino del Señor. O sea, él fue a preparar el camino del Maestro. Por eso incluso él dice, cuando está el ministerio de Jesús entrando y creciendo, él dice, es necesario que yo mengüe. ¿Por qué? Porque él fue a preparar ese camino, él fue a anunciar ese mensaje de salvación y a decirles, a advertirles que quien venía detrás de él mismo no era digno ni siquiera de desatarle el calzado de sus pies. Y fíjense algo tan interesante, que es que en esa época el hecho de desatarle el zapato al amo o a una persona era un trabajo de los esclavos.
de las personas más bajas. Esa era su labor, eso era algo que debían hacer. Y Juan el Bautista dice que él ni siquiera era digno de desatarle el calzado al Señor. Imagínense la concepción que tenía del Maestro de Jesús. Entonces, vemos que esa fue la función de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista fue enviado para anunciar y para preparar el camino del Señor. Vemos también entonces cuando Jesús es anunciado a María. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Miren, para cada joven en el pueblo de Israel, así como había la expectativa entre todo el pueblo de la esperanza que llegara un Mesías, entre las mujeres jóvenes vírgenes, esa expectativa era mucho mayor. ¿Por qué? Porque había la promesa de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y ese hijo iba a ser el Mesías Salvador. Cada mujer virgen de Israel esperaba que ella fuese la favorecida. Esperaban con ansias el hecho de que ellas fueran las seleccionadas. Y fíjense que toca a María este privilegio de llegar a ser la madre del Mesías. Por eso el ángel le dice, salve, muy favorecida. O sea, mi hija, has obtenido lo mejor que pueda pasarte, que vas a ser la madre del Señor. Pero no solamente debemos ver eso como un beneficio, como un privilegio que lo fue, sino las condiciones de esta mujer que tuvo para que el Señor la seleccionara. Y vemos, y es muy interesante, y eso podría ser tema para otra clase, cómo María fue, y es un ejemplo para cada uno de nosotros de cómo dirigirse y cómo ser en la vida cristiana. Cómo esa mujer con devoción y entrega, dejando y corriendo todos los riesgos. Y voy a hacer una pequeña acotación acá para que tengamos un ejemplo de lo que implicaba para ella hacer eso. Para ella, quedar embarazada en esa forma significaba la muerte. ¿Y cómo así dirá usted? Para una mujer que hiciera eso, podía ser apedreada, o es más, debía ser apedreada. Es una situación bastante complicada, pero ella dijo que ella confiaba en su Señor, que ella era su sierva y que el Señor hiciera su voluntad en ella. Lógicamente el Señor estaba con ella, no iba a permitir eso, pero legalmente a ella le correspondía ese castigo, imagínense, porque es más, hasta ese reconcomio y eso se lo sacaron incluso a Jesús hasta mucho tiempo después, ya Jesús viejo, 30 años, más de 30 años, estando por allá y llamándole la atención a los fariseos se lo sacan en cara, le dicen, mira, nosotros no somos hijos de pecado, o sea, queriéndole decir que él era un hijo de pecado porque había nacido de María sin haberse estado casada con su padre José. Bueno, es muy interesante este tema, pero por ahora esto es lo que nos corresponde, ¿verdad? El anuncio de Jesús a María, de cómo el Salvador iba a llegar. Luego entonces hay un suceso que a mí me llama mucho la atención y que me llena mucho de regocijo en el hecho de que cuando Jesús es anunciado a los pastores. ¿Por qué? Fíjense, porque los pastores eran las personas de más baja clase. El oficio de pastor era algo que mucha gente no quería, porque era el oficio que desempeñaban las personas de menor calidad, vamos a decir así. Bueno, de hecho, recuerden a dónde estaba David. Cuando el profeta fue a buscar a un hombre para ungirlo y fue a la casa de Isaí, Isaí, ¿a quién le sacó? Le sacó a todos sus hijos menos a David, porque era el muchachito, ¿verdad? Era insignificante. En esas sociedades, los niños y los adolescentes, o el hombre, mejor dicho, iba creciendo en importancia a medida que iba creciendo en edad. Y los adolescentes y jóvenes eran como desechados. Y fíjense que el mismo Señor le dice a David, ¿verdad? Yo te saqué de detrás de las ovejas. Entonces, vemos que los pastores eran las personas, vamos a decir, de menos importancia
en ese tiempo. Pero es una clave que nos da el Señor Jesús a quien Él venía a anunciar principalmente el Evangelio. ¿Qué pasaba en esa época con la enseñanza de la palabra y la enseñanza de la salvación y la enseñanza de las cosas del Señor? Estaba limitada o estaba secuestrada por una élite, ¿verdad? Que eran los escribas, fariseos, maestros de la ley. Ellos tenían prácticamente, se habían adjudicado el poder de administrar la palabra y consideraban incluso o la limitaban por condiciones que realmente no están escritas en la palabra, sino por condiciones que ellos mismos pusieron. Por ejemplo, ellos catalogaban a todo aquel que no fuera judío como pecador. Catalogaban a todo aquel que tuviera enfermedades, fuera pobre, como pecador. O sea, como ya destinados a una situación de desecho, ¿verdad? Por sus condiciones físicas, sociales, políticas, a los romanos los consideraban, a los publicanos, que eran los incluso judíos que ejercían funciones de cobro de impuestos. Toda esta gente ellos los tenían rechazados. Entonces fíjense cómo Jesús no llega, o sea, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no es anunciado al emperador. No se le anuncia al emperador que viene el rey. No se le anuncia a las autoridades religiosas que viene el rey. No se le anuncia a las personas importantes de ese momento que viene el rey. No, se le avisa y se le anuncia a unos pastores, a unos humildes pastores. ¿Y de qué forma se lo anuncia? Con una manifestación extraordinaria, un coro de ángeles se aparece, ¿verdad? Y vemos que el relato de Lucas es muy emocionante y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vemos que ellos se asustaron, pero cuando reciben ese anuncio tan grande, o sea, después de que el ángel se va, aparece entonces ese coro de ángeles alabando al Señor y ellos deciden entonces vamos a buscar a ese rey. Ellos, como dije antes, eran los menos favorecidos, pero el Señor los elige para anunciarles la llegada de su Hijo. El rey está aquí y se lo anuncia a ellos. No fue a los grandes, sino a los pequeños. Jesús venía a anunciar el Evangelio y esto nos hace entender que lo que recibimos de Él no tiene que ver nada con lo que yo pueda como persona presentar o tener. Esa gracia mostrada por el Señor a darnos a su Hijo para que Él muriera en la cruz por todos nuestros pecados es totalmente inmerecida para nosotros. Los principales invitados de uno de los momentos más especiales de la humanidad fueron unos humildes pastores. Entendamos entonces que nosotros debemos tener en nuestros corazones esa humildad, observar esa humildad para recibir al Señor y las enseñanzas del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Se cumple la promesa, el Salvador está en el mundo, el Mesías prometido llega a dar salvación a la humanidad. La espera ya había terminado. El rey llegó y ese reino de Dios preparado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo se hace presente, ¿ok? Y ya podemos comenzar a disfrutarlo. Ese reino está entre nosotros, se está asomando incipientemente, Él crecerá y se consumará el día que ese rey venga una vez más. Ya no como un niño, sino como ese rey poderoso en gloria para buscar a sus hijos y establecer entonces definitivamente ese reino donde todos gozaremos junto con Él por la eternidad. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Este es el desarrollo de este primer tema. Espero que haya sido de mucho provecho y esperamos entonces para la segunda clase la próxima semana.